Alabado y exaltado sea el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Dios te bendiga, apreciable radio escucha. Hemos orado en esta hora para que el Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento necesario a cada uno de nosotros y a ustedes que nos escuchan a través de esta emisora radial y luego a través de la plataforma digital para poder comprender esta análisis del tema que en esta hora escucharemos, para poder inquirir en la importancia y relevancia de que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Lo diré otra vez. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Sí, todos hemos escuchado la palabra pecado. Es más, todos tenemos una conciencia que siempre nos indica cuando estamos cometiendo pecado o estamos haciendo algo que no está bien. Pero estoy segura que no todos conocemos realmente qué es el pecado, qué implica y lo más grave, cuáles son las consecuencias. Es decir, qué nos ocurre cuando cometemos pecado. Pues bien, escucharemos primero una definición de pecado. La palabra pecado puede definirse como la desobediencia a un mandato u orden divina. Pecado es definido también como el no cumplir o transgredir uno o más mandamientos o preceptos de Dios, quien como supremo creador y dador de vida tiene el derecho absoluto de ser obedecido. Y sin embargo, nuestro Padre Celestial nos deja a nosotros el libre albedrío, es decir, la decisión final la tienes tú de obedecer o no a Dios. Pero en esta hora, nosotros, los que interactuamos en este programa radial, le oramos al Señor para que su Espíritu Santo se alinee con tu alma, tu corazón y puedas venir y rendirte al Señor Jesucristo en obediencia y arrepentimiento y ponerte a cuentas con Él. Porque más vale de nosotros que echemos mano de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros disponible en esta hora a través del Señor Jesucristo. Los preceptos o mandamientos de Dios regulan todo ámbito de la vida del ser humano. Sí, regulan la relación del hombre con Dios y la prohibición rotunda de parte de Dios sobre la idolatría. Regulan la relación del ser humano con el prójimo, la manera de administrar e impartir justicia, el cuidado de los pobres, la crianza, la educación de los hijos, la ayuda a los huérfanos y a las viudas, la moralidad sexual. Y ¿sabes qué? También los mandamientos de Dios regulan hasta las reglas a aplicar en caso de guerra, entre otros. Digo todo esto porque debemos de tomar en cuenta cada uno de estos aspectos y estar bien sabidos que debemos total obediencia a lo que Dios nos manda en su bendita palabra a través de sus mandamientos, preceptos y estatutos. Yo te insto a que leas la Biblia y descubras por ti mismo todos los mandamientos de Dios y te darás cuenta, como está escrito en ella misma, que todos los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea que no son difíciles de cumplir y producen vida y vida en abundancia en aquel que decide obedecer a Dios. Ahora, volviendo al inicio, al origen del tema original que dice Cristo quita el pecado, el sacrificio de Cristo quita el pecado, yo te hago una pregunta. ¿Has escuchado alguna vez el término pecado original? Pues bien, Adán y Eva cometieron el primer pecado en el Edén, al desobedecer lo que Dios les había mandado. Leamos lo que dice Génesis 2, capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí está claro, mandato o prohibición y consecuencia por su transgresión. Todos aquí sabemos que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, desobedeciendo a Dios y así transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado. Privada toda la humanidad de la santidad y la justicia originales que nos revestía en el huerto del Edén. A todo eso se le conoce como pecado original. Y eso es un momento trágico para la humanidad, pues allí es donde entra el pecado y con él la muerte. Y no solo la muerte física, sino también la espiritual, que es la separación de Dios. Sí, porque Dios es santo y no habita con el pecado. Y todos aquellos que en esta vida no obedezcan a Dios y decidan vivir sus vidas en rebeldía, no cumpliendo ni respetando sus mandamientos, un día enfrentarán las consecuencias de sus decisiones, pues serán separados por la eternidad de la presencia de Dios.
Eso es el pecado. Esas son sus consecuencias. Pero ¿sabes qué? Hay buenas nuevas. Hay buenas noticias de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Hay noticias de perdón, redención y salvación. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Así que, por eso, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, todos los llamados reciban la promesa de la herencia de vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que provocó el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que provocó que Cristo, siendo Dios, se despojara de su gloria y viniera a esta tierra y tomara mi lugar y tu lugar como pecadores que somos, y decidiera pagar el precio con su vida, con su sangre bendita, pura, limpia, para redimirnos, para que nos volvamos nosotros todos a encontrar en casa de nuevo en la eternidad con Dios el Padre, porque Dios el Padre siempre ha estado interesado en que volvamos a estar con Él por la eternidad. Él ha estado interesado siempre en volver a restablecer la relación que se quebró, que se fracturó en el Edén. Pero bendito sea nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, porque por medio del sacrificio de Él en la cruz del Calvario, Él quitó el pecado, aleluya, y ha abierto una puerta de salvación para todo aquel que en Él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Jesucristo otra vez, nuestro Salvador y Redentor, pues el sacrificio que Él hizo debe de ser conocido por todo hombre, debe de ser reverenciado por toda la humanidad, debe de ser honrado, debe de ser expandido y sabido. Bendito sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si cada hombre decide en este momento venir en total humildad y arrepentimiento, confesando sus pecados y decidiendo apartarse de ellos, el Señor Jesucristo le concederá misericordia y perdón y alcanzará la salvación de su alma y la vida eterna. Gloria sea al Señor. Sabiendo esto, pues, dice la Biblia, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque relata Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, Señor nuestro. Alabado sea Dios en esta hora. Dice en Ezequiel capítulo 20, verso 11. Dios habla a través de su profeta y dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Bendito sea el Señor. La obediencia a la palabra del Señor, a sus mandamientos, estatutos y decretos, y la total sumisión al Señor Jesucristo, creyendo que Él es nuestra única manera de llegar al Padre, rendidos a Él en humillación, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos, apartándonos de ellos, pidiéndole al Señor Jesucristo que entre en nuestra vida como Señor y Salvador. Es la única manera de poder alcanzar redención y vida eterna. Hay noticias buenas de salvación, de redención. Pero hay que tomar la decisión. Ahora, hoy es el día de la salvación. No esperes a mañana, porque el mañana no existe, no nos corresponde. Este momento en que estás oyendo este programa radial o esta transmisión a través del internet, toma la decisión de hacer un alto en tu vida y de revisar cómo estás delante de Dios y de ponerte a cuentas con tu Salvador, con tu Redentor ahora mismo. Ahí solito, no necesitas a nadie más. El Espíritu Santo está contigo. Jesucristo está escuchándote. Puedes entregarle tu vida y estoy segura que el Señor Jesucristo te va a recibir con los brazos abiertos y te va a transformar
Y sobre todo, va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y en aquel gran día será llamado tu nombre para que entres y te goces en el gozo de tu Salvador. Aleluya. Que Dios te bendiga en esta hora, apreciable Radio Escucha.